Amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia ya en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2. Hoy la Iglesia de Dios quiere bendecir a los que van a estudiar. La iglesia de hoy, mi familia, quiere bendecir a los que van a prepararse. Y sabemos que el que estudia es algo muy bueno. Estudiar es muy bueno y hay que seguir estudiando. Eso es algo que no podemos dejar de lado. Toda la vida estaremos estudiando y preparándonos porque nunca acabaremos de aprender. Nunca, jamás. Aún un anciano de 90 años que tiene conocimiento dirá, aún me falta mucho para aprender. Entonces, vamos a ir a la fuente del conocimiento que es la Biblia, la palabra del Señor. Escuchen lo que dice la palabra en 2 Timoteo 2, versículos 4 al 7. Vamos a leer. ¿Qué dice la Biblia allí? Dice la Escritura, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Volvamos a leer, vamos a leerlo. ¿Quién está hablando acá? Está hablando un hombre llamado Pablo, le está hablando a un jovencito llamado Timoteo. Timoteo era un jovencito. Entonces, él está dando un consejo, él está diciendo, Timoteo, hijo mío, ninguno que milita o ninguno que trabaja se enreda en los negocios de la vida, es decir, del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, o sea, el que corre allí en las carreras, ¿cierto? No es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, o sea, el campesino, para participar de sus frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle entendimiento al Señor. Dígale, Señor, quiero que me des entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Diga, dame entendimiento, Espíritu Santo, porque hoy quiero escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos este momento especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra va para todos en general, pero especialmente hoy quiero predicar a quienes que van a estudiar, a los que van a empezar a estudiar este año 2022. Sé que el deseo, ¿cuántos saben que el deseo de Dios es que vivamos vidas bendecidas? ¿Usted sabía eso? Ese es el mayor deseo. Quizás el más interesado en que usted sea bendecido no es usted mismo, es Dios. Usted es simplemente un objeto de la bendición del Señor. O sea que el Dios quiere que usted y yo tengamos vidas bendecidas, pero también quiere que usted y yo tengamos vidas abundantes, vidas prósperas. Entonces, como decía el amigo de Gallo, le decía a Juan, ¿cierto? Le decía a Juan a Gallo, le decía, yo quiero, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. ¿Cuántos les gusta dar ese saludo? ¿Y a cuántos les gusta que les den ese saludo? ¿Sabe que esa es una profecía? Eso puede parecer un saludo, sí es un saludo de hecho, no lo negamos, es una forma gentil de saludar, de hablarle a otra persona, pero fíjense qué bendición poder hablarle a la gente de esta manera. Dios es Dios de generaciones. Yo quiero decirle algo, cuando Dios te bendijo a ti, no solamente te quiere bendecir a ti, sino quiere bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Diga conmigo, Dios es un Dios de generaciones. Él quiere bendecirme a mí, pero también quiere bendecir a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos.
¿Sabe una cosa? Algunos dicen que el objetivo de la carrera escolar es muchas veces obtener solamente un diploma o una certificación. Y creo que esa es la mentira más grande del mundo, mis amados hermanos, porque en realidad el mundo nos metió en una casilla que solamente si tú muestras que estudiaste y calificaste con un diploma, y yo quiero decirte, hay mucha gente que ha calificado con diplomas y no sabe nada de la vida. No sabe nada de la vida. Así que un diploma, una certificación, realmente no es una buena prueba de que tú hayas madurado, de que tú eres una persona con sabiduría. Escuche bien esto, porque cuando el Señor le habla a Abraham, Dios quiere que no sea solamente el bendecido. Cuando uno lee Génesis 12, por ejemplo, dice, el Señor le dice, haré de ti, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor, ese es el propósito de Dios con todos nosotros, amados. Todos nosotros, Dios quiere que nosotros los bendecidos. Pero algunos dicen, escuche bien esto, algunos dicen también que incluso algunos papás los he escuchado hablar de esto. Y esto es un error, quiero que lo entienda, esto es un error decirle a nuestros hijos que estudien para que sean alguien en la vida. No sé si alguien lo ha escuchado. Lo hemos escuchado muchas veces, pero es un error y no es bíblico, no es teológico, no es doctrinal decirle eso a nuestros hijos, porque ellos ya son alguien en la vida. Ellos ya son alguien, ellos son imagen y semejanza del Señor. Y recuerden que este año tenemos un propósito, es nuestro ADN, el ADN de Dios, pero tener el ADN de la casa. ¿Cómo se llama esta casa, mi amado hermano? ¿Cómo se llama esta casa? La iglesia de Dios, diga conmigo, la iglesia de Dios, mi familia. Amén. Entonces escuche bien esto, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos personas. Todas las personas que estamos acá somos la iglesia. Y quiero decirle que como iglesia, pues tenemos un rol también de paternidad. Somos padres, somos mamás, ¿cierto? Y algo que tenemos que aprender como iglesia es que siempre habrán hijos. Así no los tengas físicos, tendrás hijos espirituales. ¿Aló? Tienes un hijo espiritual. Aquella persona que invitas, aquella persona que le hablas de Cristo, se convierte en un hijo espiritual para ti. Así que tenemos que participar en el desarrollo de nuestros hijos. Amén. El Salmo 78, usted lo lee allá en el versículo 1 al 7, habla a los padres acerca de la importancia de hablarle de Dios a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8 nos habla de que el Señor le habla al padre, a la papá, a que le repita la palabra de Dios a sus hijos, que se lo escriba en las puertas, en las paredes, que se lo anote, se lo amarre en la muñeca, ¿cierto? Y esto nos habla acerca de un rol maravilloso que nosotros tenemos como iglesia, y es que como padres Dios nos ha dado tres fines. Uno, recordarle a los niños, a nuestros hijos, animarlos y a supervisarlos. Y hablemos del ámbito escolar. Por ejemplo, un papá que mete a un niño en un jardín o en un colegio, pero se desentiende completamente de su educación, yo le digo, es un mal padre. El hecho de que tú lo metas a un colegio o una escuela no significa que seas un buen padre. Un buen padre, una buena mamá, es aquel que está atento al desarrollo de sus hijos. Un buen padre, una buena mamá, es aquel que está pendiente, recordando, animando, supervisando a sus hijos en sus tareas, pendiente de cómo está su desarrollo en el colegio. Pero otra cosa importante que también nos enseña la Biblia es que tenemos que ser agradecidos con Dios por aquellas personas que intervienen en la educación de nuestros hijos. No sé si usted es agradecido, o muchas veces yo veo ese caso, y que a veces cuando yo veía en otros colegios como papás se ponían furiosos con los maestros o con las maestras, furiosos porque no le apareció un lápiz, furiosos porque no le apareció un color, furiosos porque le pidió papel higiénico, como si el niño no fuera al baño, ¿cierto? Eso son cosas absurdas, ¿cierto? Y veía uno muchas veces que aquellos padres que pelean mucho por esas tonterías, uno veía que sus hijos se descuidaban en otras áreas realmente importantes, que era la educación. Escuche bien esto, entonces todos intervenimos en la educación, pero principalmente Dios ha llamado a los hijos, a los padres a intervenir en la educación. Los padres, los maestros,
los líderes, los pastores y aún el Espíritu Santo intervienen en la educación de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el mejor maestro ahí es el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la escolaridad? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando nosotros queremos empezar una universidad o queremos empezar un colegio, ¿cierto? El principio se lo recuerdo. El principio es el siguiente: no estudiamos para ser alguien en la vida. Escuche bien esto, se lo repito. A ver, no estudiamos, diga conmigo, a ver, no estudiamos para ser alguien en la vida, sino que ya somos alguien porque Cristo resucitó por nosotros. Amén. Ahora, ¿con esto quiero decir que no estudien? No. Pero si usted entró a estudiar, ya es alguien en la vida. Ya es alguien en la vida. El valor no te lo da el título, el valor no te lo da el cartón, ¿cierto? Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un billete de 50,000 pesos acá, uno en mi mano derecha, y tengo un billete de 50,000 pesos en mi mano izquierda. Pero el de la mano derecha luce nuevo, luce bonito, está recién impreso, acabó de botármelo el cajero automático y huele a billete nuevo. Pero en mi mano izquierda está un billete de 50,000 que ya está muy pasadito por todas las manos, está todo untado de grasa, está un poquito borroso, ¿cierto? Y está un poquito arrugado. Pero él le pregunta a ustedes, ¿cuál billete de los dos es más valioso? ¿Ah? ¿Cuál de los dos billetes es más valioso? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha, dice aquí, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el billete? ¿Cuál sería más valioso? ¿Por qué ambos? Porque tienen el mismo valor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú pudiste haber, de pronto no haber hecho muchas cosas, o de pronto pudiste esforzarte mucho, y de pronto no te fue bien en una materia. No quiere decir por eso que tú pierdas valor. Tú eres valioso para Dios. Pero escucha bien esto. El estudiar equivale a que vamos a tener desafíos, ¿cierto? Y entonces ambos billetes son exactamente valiosos, ¿cierto? Valen lo mismo. Tú vas a comprar algo que valga 50,000, ambos billetes te los van a recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora vamos a mirar el consejo que Pablo le da a Timoteo. Porque Timoteo es un joven cristiano, como lo son todos ustedes, son jóvenes cristianos, pero él le va a dar un consejo a la hora de prepararse para poder, digámosle, perdóname la expresión, pero competir. Dios no nos llamó a competir, pero es así. Escuche bien esto, porque algo que usted y yo tenemos que aprender, papás, mamás, es que el mundo demanda ahora que todos tenemos que estudiar. Antes, en mi tiempo, uno con primaria uno podía acceder a cualquier empleo. Luego le dijeron que no, que ya con bachillerato para poder barrer la calle, ¿sí o no? Para poder lavar platos. Ahora es un título universitario, te alcanza para lavar los platos también, pero no para más. Entonces te están exigiendo más preparación, y tienes que hacer tal vez, después de que haces tu pregrado, tienes que hacer un posgrado, y tienes que hacer una maestría, y tienes que hacer un diplomado, y tantas cosas, y eso parece que va pesando en la hoja de vida. Pero escucha bien esto. Hay mucha gente que yo he visto que estudia, y yo la veo tan inculta, hermano. Perdóname, pero te lo digo así, tan incultos. Y a veces uno dice, pero ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié en tal universidad, pero entonces no estudiaste, vendiste tintos porque tal no se te ve por ningún lado. Entonces fíjense que muchas veces la universidad, el colegio, a veces pareciera como que es un sinónimo de buena educación. No, en la universidad, en el colegio te van a enseñar cómo manejarte de pronto en la parte laboral, o cómo emprender, ¿cierto? Muchas veces, pero no te enseñan educación, ni tampoco te enseñan la vida eterna. O sea, tú vas a ver que, muchachos, les digo una cosa, la eternidad se aprende es cuando tú tienes relación con el Señor. O sea, yo estudié para ser ingeniero, yo estudié para ser publicista, yo estudié para ser psicólogo, para ser abogado, y está muy bien eso. El mundo necesita de cristianos preparados para poder llevar el evangelio a todos los niveles sociales del mundo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que en el cielo vas a ejecutar tu abogacía. En el cielo no se necesitan ni publicistas, ni ingenieros, ni abogados, ni psicólogos.
ni maestros, porque allá lo único que necesita es ser salvo. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros hemos tenido una falencia como cristianos, es que no le estamos enseñando a nuestros hijos que es lo más importante. Lo más importante es ser cristiano, lo más importante es prepararse para la eternidad, porque finalmente, yo te voy a decir una cosa, en cualquier momento nos toca partir de este mundo y de nada sirven los títulos, de nada sirve la casa nueva que compraste por allá en Cartagena, ni el carro último modelo, no te va a servir de nada. Lo que te va a servir es lo que tú caminaste en el Señor acá. Amén. Ahora, escuche bien esto. Segunda Timoteo 2 nos habla de que Pablo le da un consejo a un joven cristiano llamado ¿cómo? Timoteo. Y voy a hablar específicamente de 3 cosas que Pablo le aconseja a Timoteo. La primera cosa la encontramos en el versículo 1. Segunda Timoteo 2:1. ¿La tienes ahí? Segunda Timoteo 2:1. ¿Qué dice la Biblia? A ver, dice allí, léalo conmigo, dice, tú pues hijo mío, diga conmigo, tú pues hijo mío, a ver, más fuerte, diga conmigo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué se tienen que esforzar ustedes los que van a entrar a estudiar ahora? Esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, la primera palabra clave aquí es esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate. Otra vez, diga, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esforzarse? ¿Y qué significa esforzarse en la Biblia? Resulta que bíblicamente hablando, la palabra esforzarse significa continuar hacia adelante. ¿Continuar hacia dónde? Hacia adelante, un paso más adelante. La milla extra que debemos caminar antes de la victoria final. Ser valiente. Ser esforzado es ser valiente. Es algo que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. A veces nuestros hijos no se aprendieron las tablas. Me acuerdo que cuando uno era pequeño le decían los papás que las letras ¿la letra con qué? Sangre. No sé a cuánto les pasó eso. Y que cada vez que usted no decía las tablas correctamente venía una chancleta voladora o venía un cachetadón o un jalón de orejas o un coscorrón, ¿cierto? Y usted aprendía las tablas, pero no porque quería aprendérselas, sino por miedo, literalmente miedo. Entonces hemos sido una sociedad que nos ha enseñado el miedo, que si usted no estudia, mejor dicho, ya lo desheredan, que si usted no estudia, mejor dicho, lo echan de la casa, que si usted no hace tal cosa. ¿Y sabe una cosa? La gente no aprende con miedo, la gente aprende con pasión. Entonces Pablo le enseña a Timoteo, tú no vas a aprender miedo, tú vas a aprender a esforzarte, a ser valiente en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú tienes que caminar es eso. Entonces ser valiente no significa que no tengas miedo. Eso, escucha bien esto. Ser valiente significa no tener miedo, sino que todos podemos tener algún miedo, ¿cierto? En algún momento, pero aún así hacemos lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Amén. Es el valor, es una capacidad, mi amado hermano, para continuar a pesar de que tengamos miedo. ¿Qué significa ser valientes? ¿Valiente significa no tener miedo? No. Los soldados tienen miedo muchas veces de ir al monte. Si usted le pregunta de pronto a alguien que va a competir en una carrera, él tiene susto. Dios mío, ¿cómo va a salir esto? Dios mío, sí, hay un pequeño susto. Yo tengo muchas veces susto de pararme aquí frente a ustedes. Créame, el corazoncito me late muchas veces así. Eso está bien, ¿cierto? No siempre está mal el temor, pero a pesar de que el corazón se me sale por la boca, yo me paro acá y les hablo a ustedes de parte del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy siendo qué? Valiente. Entonces, fíjense ustedes que en el idioma hebreo la palabra esforzarse es la palabra gibor, que significa un guerrero fuerte. Significa una persona osada, una persona que a pesar de que tiene temor, es una persona que va a la batalla. Fueron las mismas palabras que el ángel le dijo, el Señor le dijo a Josué 1:6, ¿cierto? Él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Se lo repitió varias veces, esfuérzate y sé valiente. Es el versículo que le dedicamos a los cumpleañeros. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le está diciendo? A pesar de que tengas miedo, sé fuerte, ¿cierto? Y este tiempo especialmente son tiempos de batallas. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser esforzados, que sí, vamos a ir el primer día al colegio, muchos van a llorar, coñá, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Cierto? Pero tú le enseñas a ser valiente. Amén. Esfuérzate, mi amado hermano,
Es una palabra de aliento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres con nuestros hijos? Alentarlos. Diga conmigo, alentar. Cuando yo le digo a mi hijo, esfuérzate, le estoy simplemente dando una palabra de aliento. Pablo era como un papá para Timoteo y Pablo le estaba diciendo a Timoteo que necesitas fortaleza, necesitas resistencia para cumplir el llamado que Dios le había dado. Timoteo era una persona tímida, era un jovencito, pero era muy miedoso. Entonces él rehuía al público, le rehuía a la gente y entonces se llenaba de pena, miraba siempre al suelo. Pero aún así Pablo dijo, yo creo que Timoteo tiene un potencial tremendo que dar. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que necesita él? Una palabra de aliento. Esfuérzate, Timoteo, esfuérzate. Y escuche bien esto, porque no solamente un buen papá alienta a sus hijos, sino que es la voluntad de Dios que lo hagamos. Cuando tú le dices a tu hijo, esfuérzate, esas son palabras que también están en la mente del Señor, porque Dios siempre está allí para darnos fuerzas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que Isaías 40, 29 al 31 dice que Él da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas? ¿Cuántos esperan en el Señor acá? Usted tiene fuerzas como las fuerzas de un búfalo. Gloria al Señor. Sin embargo, tenemos que recibir esa fuerza. Esa fuerza no viene de tu capacidad, esa fuerza viene de esforzarte tú en buscar del Señor, en depender de Él. Por eso Pablo le dice, esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse, pero en Cristo, no en él, no en Timoteo. Porque a veces uno dice, no, pero es que yo no sé hablar. Vea, Moisés era una persona tartamuda. Y aún así tartamudo el Señor le dijo, esfuérzate, tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Timoteo le sacó tantos argumentos, pero Señor, yo no soy bueno para hablar, no tengo elocuencia, no soy una persona que convenja. Bueno, está bien, te voy a Aarón, que ese man sí sabe hablar bien, pero aún así hace la tarea. Y Timoteo, y Pablo, y Moisés sabía que él tenía ciertos defectos, ¿cierto? Pero aún con todos sus defectos, él habló y hizo la tarea que el Señor hizo. Eso se llama un hombre valiente. Y yo quiero decirle algo, mi amado hermano, que Dios hace el recurso de su fuerza disponible para nosotros. Él nos habla en Efesios 6, 10 al 11, que Él es nuestro poder, ¿cierto? Y sin embargo, yo quiero decirle que no, la fuerza del Señor no va a llegar siendo nosotros que estemos pasivos. La fuerza del Señor va a llegar cuando usted se mete como el águila dentro de la tormenta. Ahí es donde va a llegar la fuerza. Eso pasa como cuando usted entra al centro comercial. O ¿cuántos les ha pasado que a la mayoría de centros comerciales tienen puertas automáticas? Y usted por un momento duda, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que usted duda, usted empieza a caminar y qué tal que esta mugrosa no se abra y pum, y uno pa en la naricita, ¿cierto? Pero esa persona que siguió adelante sabiendo que esa puerta se iba a abrir y pum, en el último segundo ¡pum!, se abrió. Yo quiero decirle, el esfuerzo del Señor viene cuando tú te metes de lleno como el águila en la tormenta. Entonces el Señor te dice, esfuérzate, y mientras tú buscas del Señor, no pasivamente, sino lo buscas sirviéndole, es cuando viene la fuerza de Él. Él va a cambiar tus fuerzas y las cambia por las de Él. Amén. Esfuérzate. ¿Qué significa esfuérzate? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le está diciendo Pablo a Timoteo. Una manera específica de esforzarse, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza es la gracia, es esencial para la vida cristiana sólida. O sea, usted lo va a marcar en este mundo en la medida que usted se esfuerce en buscar del Cristo. En la medida que usted haga que la cruz del Calvario sea una cosa real para su vida. Entonces, por eso la gracia aquí tiene un significado teológico muy simple. Y yo quiero decirle que se define como una ayuda divina. La gracia es ayuda de Dios. ¿Cuántos saben qué es eso? Es un regalo inmerecido de auxilio que viene de parte de Dios. Y cuando tú resistes en la gracia, en esa posición que Dios te dio, no por tu carisma, no por tu honor, sino por lo que el Señor ha hecho, quiero decirle que el Señor provee los recursos para que tú puedas vencer. Amén. ¿Cuántos saben eso? Entonces vamos a creer en la fuerza. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a ellos? Dígale conmigo, yo voy a enseñar a mis hijos. A ver, ¿están acá o no? ¿Qué le va a decir a sus hijos? ¿Qué le va a enseñar? Esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Es una palabra de aliento.
Pero no esfuérzate, sino esfuérzate en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Por eso Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de parte del Señor. Porque él dejó todo lo que él sabía. Porque fíjese, Pablo era una persona preparada, ¿sí o no? Usted ve la explicación de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que el hombre fue más estudiado que, mejor dicho, tenía tres ciudadanías. Tenía ciudadanía hebrea, ciudadanía romana, ¿cierto? Tenía dos ciudadanías, había tres idiomas. ¿Qué idiomas hablaba? Hablaba más de tres idiomas. Hablaba griego, porque él nació en una provincia griega, en una provincia romana. Hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba arameo. O sea, ese hombre tenía muchos pergaminos. Pero Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, todo esto lo estimo como ¿qué? Basura. De nada sirve estudiar si Cristo no es el centro del estudio. Y yo le quiero decir algo, papitos, ustedes tienen que enseñarle a sus hijos. Que le pregunta a su hijo, ¿qué quieres estudiar? Y con todo respeto, un adolescente, la palabra adolescente viene de un término que significa adolecer. Muchas veces los adolescentes no saben qué quieren de la vida porque todavía no son niños con cuerpo de adulto. Tenemos que guiarlos. Y lo más importante, ¿usted cuántos quieren el bienestar para sus hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean gerentes? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien? Empresarios. Usted tiene que guiarlos, porque el adolescente adolece, él adolece de pura sabiduría. Por eso, usted sabe que hace algunos años, la mayoría de edad no era a los 18, la mayoría de edad era a los 21 años. Porque científicamente se ha comprobado que una persona de 21 para abajo, a pesar de que tiene ciertos conceptos de la vida, aún le falta mucho, adolece de muchos conceptos importantes para salir adelante en la vida. Y por eso la cédula se entregaba a los 21 años. Sino que por cuestiones políticas han ido bajando la edad. Pero fíjense, adolece. Entonces los papás entregamos allá, empezamos a entrar allí. Porque nosotros finalmente somos los que lanzamos a nuestros hijos al mundo. Entonces los vamos a bendecir con nuestra palabra. Le vamos a dar aliento como Pablo le dio aliento a Timoteo. Es la voluntad de Dios que usted lo encamine, que diga, esfuérzate, pero en la gracia que es en Cristo. Segunda cosa que le enseña Pablo a Timoteo es que él le enseña que debe aprender a perseverar. Perseverar, diga conmigo perseverar. Ahora, perseverar es una actitud. La perseverancia es una actitud como la de un soldado. Fíjense lo que dice el versículo 4. Lea conmigo el versículo 4. ¿Qué dice? Ninguno, diga conmigo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa permanecer firme en el compromiso de serle fiel a Él, sus mandamientos, ¿cierto? A pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad. Escuche, si me mantengo firme como una palmera, me mantengo firme como un poste, no me muevo de ahí, ¿sí o no? No me muevo de ahí. Entonces el Señor le dice, primero, esfuérzate, pero segundo, tienes que aprender a ¿qué? Perseverar. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser perseverantes. Mucha gente, yo me sorprendo mucho cómo los latinos somos así, que empezamos una carrera, empezamos un estudio. Y fíjense, empiezan 80 y se gradúan 8. ¿Qué pasó con los otros 72? ¿Qué les faltó? Perseverancia. ¿Sabías tú que la única cualidad que podemos envidiar al diablo es la perseverancia? Es la única cualidad que tiene el diablo, la perseverancia, porque usted lo espanta y al rato vuelve otra vez. Lo espanta y vuelve otra vez. Lo espanta y vuelve otra vez, ¿sí o no? El tipo no se desanima. Se vuelve otra vez. Entonces, perseverar significa permanecer. Y por eso Pablo le dice, tú puedes, ¿cierto? Él está diciendo un sentido, le está diciendo que tiene que hacerlo, ¿cierto? Él tiene la capacidad de hacerlo. Pero hay algo interesante que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos, es que de todas maneras hay una realidad. Escuche, la realidad es la siguiente. Con todo vamos a tener que algún día sufrir penalidades. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que algún día tienen que pasar por pruebas. Que las cosas no van a salir como usted piensa.
Y ahí es donde yo critico mucho la inflexibilidad de los padres y las mamás. ¿Por qué? Porque a veces le exigimos demasiado a nuestros hijos cuando no le hemos dado herramientas para poder salir adelante. Entonces Pablo le está diciendo, tú tienes que aprender que a pesar de que ya te llamé pastor, que Dios te llamó pastor, Dios vas a tener que aprender a sufrir como un soldado. Los soldados que se enrolan no saben que la van a pasar bien. Ellos saben que van a ir a la batalla y que van a eso, ¿sí o no? Mentalmente ya están preparados. Ustedes cristianos son soldados de Cristo. Dije, ustedes cristianos son soldados de Cristo. Si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para Jesucristo. Tenemos que aprender porque si usted no le enseña eso a sus hijos, o si no lo aprendemos, pronto van a renunciar, ¿cierto? Porque ellos se imaginaban o se hicieron expectativas falsas de algo. Hay gente, por ejemplo, como a mí que me pasó, que yo era pésimo para las matemáticas, usted ya lo sabe mucho, yo se los he repetido varias veces. Todos los años de primaria, bueno, de bachillerato sobre todo, perdí álgebra, trigonometría, todas las matemáticas. Todas las matemáticas las perdí y las pasaba era por promedio, porque gracias a Dios en aquella época no era por logro, sino por promedio. Entonces las demás materias las tenía muy buenas, arrastraban la matemática, pero siempre fue un fiasco en matemáticas. Terrible. Y entonces para poder evadir eso, cuando llegó el momento de decidir qué carrera habría de elegir, pues ¿qué usted cree? Pues yo dije, voy a elegir una carrera que no tenga ¿qué? Matemáticas. Yo dije, no, yo que voy a estudiar ingeniería, yo que voy a estudiar medicinas, que voy a estudiar para esa vaina, porque me van a tener que encontrar con la matemática otra vez. Y entonces, ¿sabe qué es que escogí? Algo que tenía que ver con mis habilidades, publicidad. Y dije, la publicidad, yo no creo que tenga matemática ese avisito, no creo que tenga matemática ese aviso de Coca-Cola, esa botellita que esté, ese empaque que usted ve en el supermercado. ¿Sabe no qué? El primer y el segundo semestre me tocó ver estadística 1, estadística 2, estadística 3, estadística 4. Yo dije, esto está terrible. Y tuve que cambiar de actitud, porque ¿sabe una cosa? Así usted escoge una carrera que no tenga matemáticas, algún gaje va a tener. Si usted va a buscar un trabajo, ay, este trabajo está tan cómodo, pues algún gaje va a tener. Mi amado hermano, usted sepa que a usted lo contratan en una empresa para solucionar problemas, no para consentirlo a usted. La mayoría de las personas entran a un trabajo por el sueldo, pero nunca piensan que Dios los llamó allí con un propósito. Y yo se los he repetido muchas veces a ustedes, cuando yo trabajé durante 26 años en ventas, escuche, 26 años en ventas, lo que quería mi empleador era que yo le solucionara problemas, pues para eso me pagaban. Y entonces yo me encontraba con clientes de talla cansona, ¿cierto? Que no compran, ¿cierto? Ni compran ni nada, pero sí fregaban llamando al call center a quejarse de la mala atención. Y cada vez que me llamaban la atención decía, voy a ir a ese cliente, mejor dicho, le voy a decir cuánto es 1 más 1, ¿cierto? Y yo decía así, yo llegaba todo toreado allá y en el camino iba orando. En ese tiempo yo estaba apenas conociendo al Señor, pero el Señor me decía, cálmate, Josecito, te voy a decir una cosa, imagínate este panorama. Y yo me decía, ¿qué me vas a decir, Señor? Bueno, el panorama es el siguiente, imagínate que todos tus clientes son tan madres, ¿cierto? Tan buenas, te compran todo el carro, te compran todo el triciclo, te compran todas las canastas. Te voy a decir una cosa, ¿tú crees que la empresa te va a sostener? Yo decía, pues yo creo que sí. Dijo, no, Señor, porque si los clientes son tan buena madre, ya no necesitan de ti. Ya con un call center es suficiente porque pueden hacer pedidos por domicilio y ya, sobras tú. A ti te contrataron para tratar ese tipo de clientes cansones. Así yo sentí esa voz fuerte en mi corazón. Y entonces cuando llegué todavía allá donde el cliente decía eso, va a decir, hola, don Pepito, Dios lo bendiga, y esto, don Pepito, ¿y cómo está, don Pepito? Supe que usted se llamó, sí, y entonces empecé a mirar a don Pepito desde la perspectiva de Dios. ¿Y sabe una cosa? Don Pepito cambió conmigo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una mala actitud. ¿Y por qué hemos tenido una mala actitud? Porque nos han enseñado que todo tiene que salirnos perfecto. No. Aún en los estudios vamos a encontrar una materia fea, una materia coco, una materia que muchos estudiantes dicen, esto es una materia de relleno. Ningún relleno. Por algo la pusieron ahí. Nuestros todos papás a veces escuchamos a nuestros hijos quejarse de esto y el otro. No, nunca aceptes la queja de ellos. Esfuérzate, persevera.
pero no en tus fuerzas, persevera en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo, quiero decirle algo, Pablo no exhorta a Timoteo para que sea un soldado ordinario o común. Usted no es un soldado ordinario, ninguno de ustedes son el ejército de Cristo, somos el ejército del Señor. Usted no es un soldado ordinario común, sino que usted es un buen soldado de Jesucristo. Porque tal todos los soldados, si todos los soldados de verdad no sean, Dios no te llamó a ser un mal soldado, ¿cierto? Hay hombres que solo son soldados nada más. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos preparados para la batalla? Pues que viene la tentación, vienen los problemas, ¿y qué pasa? Nos volvemos rápidamente cobardes. Cobardes, nos volvemos inútiles, nos volvemos inservibles, nos volvemos despreciables. Pero Pablo le dice a Timoteo, a pesar de que Timoteo era tímido, recuerden que yo le dije que era tímido, ¿cierto? Pablo no le dice, eres un tímido. Yo creo que Timoteo, si no cambias tu actitud tímida, no vas a cambiar. Nunca le dijo eso, le dijo palabras positivas. Tímido, él le dijo, tú eres un buen soldado. Él es el más valiente de los soldados. Él es valeroso en todo tiempo. Te vas a convertir en un hombre celoso y cumple con tu deber con el corazón y con sinceridad. ¿Sabe una cosa? Me encanta eso. Ninguno que milita que milita para el Señor se enreda en los negocios de la vida. Y sabe una cosa, Pablo le está preparando a Timoteo. Debe tomar una actitud de buen soldado, quien voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil. Entonces, hay una tentación grande cuando uno entra a la universidad. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo primero que le enseñan ahora a nuestros hijos en el colegio? Ya lo vimos allá el año pasado, con esta vaina de la 28, los 28. ¿Qué es lo que le enseñan a nuestros hijos? Comunismo. Eso es lo que le están enseñando a estos chiquiticos, le están enseñando comunismo. Usted está confiado que le están enseñando matemáticas, español, inglés, y uno contento, y ellos le están enseñando a los maestros a ser rebeldes, a romper cosas, a incendiar cosas, a pegarle a un policía. Y fíjese, eso le enseñan. Eso es lo que está, y eso salió en las redes sociales, cuando un papá en esas clases virtuales de repente nunca había estado, pero ese día estuvo ahí detrás del computador y escuchaba que el maestro todo el tiempo hablando mal del gobierno, todo el tiempo hablando mal del sistema, todo hablando. Y entonces el papá se encachorró y dijo, hágame un favor, señor, usted esta clase de qué es, esto no es una clase de inglés o algo, ¿por qué usted está hablando de esas cosas? ¿Por qué le está enseñando a mis hijos? Y eso se formó un bonche impresionante. El tipo de esta edad demandó al papá. ¿Se da cuenta? Hace unos tiempos uno podía corregir a sus hijos, ¿cierto? Libremente sin maltratarlos ni nada. Pero hoy, usted le levanta la voz a su hijo, los hijos tienen todo el derecho de llamar al 1, 2, 3. Y viene el bienestar familiar y se lo llevan esposado a usted y le dan pata y le dan palo. ¿Sí? ¿Eso de dónde viene? Fíjese, ¿qué le están enseñando a nuestros hijos? Por eso la escuela, el colegio, la universidad no le va a enseñar a respetar a tus hijos. Eso lo aprenden ¿dónde? En la casa, en la iglesia. Por eso antes de que nuestros hijos entren a la universidad, al colegio, usted ya tiene que haberles sembrado la semilla de la palabra en sus corazones. Amén. Hacer de ellos sus soldados, decirles, tú eres persona especial. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Moisés, ¿se acuerda que Moisés tenía un decreto de muerte sobre su vida cuando era niño? Y todos los niños hebreos tenían decreto de muerte sobre su vida. Pero el Señor tenía un plan para Moisés, y es que en medio de la muerte Dios lo iba a preservar. Y entonces la mamita lo metió en una canastica de cañas, ¿cierto? De papiro, y lo calafateó con brea. Y entonces la hija del faraón lo encontró. Y la hermana mayor, Miriam, fue allá y le dijo, ay, también este niño hebreo tan bonito. Y la reina, la princesa, como era tan tierna, dijo, ay, yo lo quiero adoptar. Lo adoptó. Yo tengo una persona que te lo puede criar. ¿Y quién es? Esta hebrea. ¿Y sabe quién era? La mamá. O sea que a la mamá, y entonces la princesa le dijo, te pagaré por criarlo. Qué impresionante. Dios lo hace. Pero nótese que Moisés todo el tiempo estuvo en el palacio con el faraón y con la hija del faraón. Su mentalidad podía haber sido ¿qué? Yo voy a ser el próximo faraón. ¿Sí o no? Pero todo momento
cuando él cumplió 40 años, él se identificó no con los egipcios, sino se identificó con los hebreos. ¿Pero quién hizo ese trabajo? La mamá. Escuche bien esto, porque si la mamá no hubiera hecho su trabajo, pues habría perdido el propósito, porque Moisés habría sido uno más de Egipto, pero él se identificó con el pueblo hebreo. Él era hebreos. Y entonces Dios lo preparó en el palacio, que es como la universidad, que es como el colegio, para que aprendiera a administrar, para que aprendiera a guiar, para cosas civiles o cosas legales. Pero luego Dios lo lleva ¿a dónde? Al desierto, para que aprenda a depender ¿de quién? De él. Entonces fíjense el modelo. Moisés entró a la universidad, Moisés entró al colegio, pero su identidad no estaba en el colegio, no estaba en la universidad, su identidad estaba ¿en dónde? En el Señor. Amén. Así que mi amado hermano, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? El Señor nos está llamando a empoderar a nuestros hijos en el esfuerzo y en la perseverancia que es en la gracia. Amén. Por eso Pablo habla de un soldado. Por eso vamos a encontrar que Pablo menciona que Timoteo es como un soldado, pero segundo lo menciona como un atleta. Y usted ve allá el versículo 5, lea por favor el versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces fíjense que los atletas para poder competir tienen que hacer ciertos sacrificios, digámoslo así. Menos mundo, menos fritanga, ¿cierto? Menos pollo asado y más ejercicio, ¿para qué? Para alcanzar un potencial. ¿O no? ¿O cuánto les gusta ir al Palacio del Colesterol? A mí me encanta. Estoy que me voy ahorita al Palacio del Colesterol, a esos chicharrones, esas longanizas rellenas, esa asadura, esa carnecita rica, esa garacita corriendo por acá. ¡Gloria a Dios! ¿A quién no le gusta? Pero si tú comes todos los días, ¿qué pasa? Te vas a perder la vida. Cada vez que comes eso, los años se le van bajando, le van bajando, le van bajando, le van bajando. Entonces, fíjense, qué tremendo. Entonces, el Señor le dice, lucha como un atleta. Un atleta lucha legalmente, no impone normas. Él se sujeta a normas. Entonces, las normas ya están en la palabra del Señor. Entonces, tenemos que enseñarle a los hijos a obedecer la palabra. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que cada vez que vienen a la iglesia traigan apuntes. Ustedes mismos ejemplos, ¿cierto? Y dice que si lo hace así, será coronado, ¿cómo? Legítimamente. ¿Sí se da cuenta que en los deportes se da mucho eso de ¿cómo se llama? El doping. A mí me pasó, si vieron Lance Armstrong, un corredor ciclismo se ganó como 5 tours, no sé si no estoy mal. Y todos se los quitaron. Porque descubrieron que el hombre le gustaba ayudarse. Y claro, yo sí decía, se parece una bomba. Y como que la bicicletica también le ayudaba, también le metía un motorcito eléctrico. Y ese hombre, ¿cómo hace? Parecía como un volador sin palo. Mientras los demás estaban ahí corriendo con la lengua afuera, la lengua de corbata, este hombre ya iba por allá a la montaña. Escuche bien eso. Luchar legítimamente es enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas, a someterse, a obedecer a los papás, a obedecer a los maestros, a obedecer a las autoridades que fueron puestas ¿por quién? Por Dios. Usted nunca le enseña rebeldía a sus hijos, ¿oyó? Nunca le enseña la rebeldía. Porque la Biblia dice en Romanos 13 que las autoridades fueron puestas para imponer temor a los que no hacen caso a las normas. Pero si tú haces caso a las normas, de nada tienes que preocupar. Y luego por último termina Pablo comparando a un labrador. ¿Qué es un labrador? Un campesino. Yo estoy seguro que aquí le pregunto a alguno de ustedes, ¿alguno de ustedes quiere ser campesino? ¿Alguno de ustedes quiere ser campesino? Nadie. ¿Por qué? Pero ustedes todos los días le dan gracias a Dios por el campesino, ¿no? Porque si no fuera por ellos, no había papita. ¿Se da cuenta que hay cosas que no nos gusta, pero que Dios quiere que hagamos? Hay gente que uno le pregunta, yo por lo menos cuando fui en Sociedad Bíblica, le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué ministerio ustedes desean? Y la mayoría decía, nosotros queremos ser como usted, como un pastor. Queremos estar en la alabanza. Y queremos estar allá en la plataforma, en el coro.
Bueno, y es que ustedes no saben que hay otros ministerios como la escuela dominical, el ministerio de ayudas, el ministerio de esto, y a la gente no le emocionaba eso. ¿Por qué? Tiene que ser el visual. Dios te llamó para servir y no necesariamente para que te vean. Y sabe una cosa, los ministerios más bendecidos son aquellos que no se ven. Así, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto su propio hígado? ¿Cómo es? Bueno, se lo imagina, pero usted no lo ha visto. Pero ¿qué pasaría si a usted le quitaran el hígado? ¿Alguno de ustedes conoce su corazón? No, pero lo siento. Pero no lo ha visto. No lo ha visto, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se ha abierto acá y se ha sacado el cerebro y se ha mirado el cerebro? Ay, qué cerebro tan bonito el que tengo. Ninguno. Son órganos que están allí ocultos, pero que si faltaran, ¿qué pasaría? ¿Sabe qué es lo que uno mira de la persona? La cara. Esa nariz tan hermosa. Esos ojazos. Ese cabello. Esos labios carnosos como los de Angelina Jolie. ¿Cierto? Pero usted se da cuenta que si ese corazón de esa persona le falla, pues todo eso se pudre. Enseñémosle a nuestros hijos hasta trabajos que no tampoco sean así tan vistosos. Gracias por el entusiasmo. Alguien decía, ay, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantadora, quiero ser esto, quiero ser... No, porque el mundo nos está enseñando que tenemos que mostrarnos. Y si ha visto que hay unas influencers ahora que ganan muchos likes y toda esa vaina, es porque la chica dice unas tonterías y se pone una faldita como por acá y se baja por acá y entonces se pone así la cámara y hace así, estoy comunicándome, ¿cuántos están aquí? Y es una cosa horrible. Y me pongo a pensar, ¿quiénes son los que miran eso? Morbosos. Los morbosos. Miramos cosas que no convienen. Entonces enseñémosle a nuestros hijos, si usted va a tener tiempo en el celular, restringamos el celular, hermanos. El celular no es para dárselo al niño todo el día. Y la horita que usted se lo vaya a dar, que negocia con él, porque primero para ganarse algo tiene que haber hecho otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el oficio, ayudar en la casa, respetarle, recoger la loza, recoger los juguetes, sacar los interiores y echarlos a la lavadora, todo ese tipo de cosas. Usted le restringe el celular 1 hora y la hora que lo restringe es para ver cosas educativas. Gracias por ese amén. Ay, pero es que a mí me gusta Free Fire. Free Fire, ¿cierto? ¡Ay! Me hiciste matar, ¿cierto? Escuche, si usted hace eso, usted va a ser de una generación, no una generación de flojos, usted va a ser una generación de soldados aguerridos, personas que son cristianas, que donde vayan van a dejar en alto el nombre de Cristo, que cuando ellos accedan a un trabajo van a ser los más deseados. Enseñémosle, y aún a usted universitario, nosotros los que tenemos 50, vea hermanos, todavía tenemos opción. A Moisés el Señor lo llamó a los 80. ¿Alguien tiene 80 acá? Levante la mano. Levante la mano los que tienen 80 o un poquito más. Quiere decir que hasta ahora Dios lo va a llamar a usted. Si usted tiene menos de 80, usted no ha hecho nada todavía para el Señor. Gracias por ese entusiasmo. Algunos ya están próximos a los 80, ¿no? ¿Cierto? Pero fíjense, Pablo sabía de qué significa trabajar duro. Escuche, Dios lo tiene para cosas grandes. Y Dios quiere que usted sea fructífero, porque Pablo termina diciendo que para participar de los frutos es importante aprender este concepto. Enseñémosle a nuestros hijos a qué. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esfuérzate. Segundo, persevera. ¿Cierto? Persevera. Y tercero, identidad. Identidad. ¿Qué identidad deben tener ellos? La de la iglesia, la del Señor. Amén y amén. Bueno, yo quisiera que los papitos de estos bebés tan hermosos vengan acá al frente. Voy a pedir el favor de que vengan acá al frente y con el perdón me pongo el tapabocas. Era tiempo de hablar.
paró. Uno que no paró. Jonás estaba en el mar. Dios envió a un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró, y Jonás estaba en el mar. Dios envió a un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Oh, oh,